Hola amigos, ¿qué tal? Ya habéis visto que al final, como el tema este del apagón, que ha tardado sus largas horas y mucha gente ha sufrido y la ha pasado muy mal, pues las respuestas de Pedro Sánchez pues no han sido las que se debieran. Han sido como hacerle preguntas sin no tener respuestas. Él mismo reconoce que se va investigando a ver cuáles han sido las causas de este apagón, cuando las causas de este apagón es de todo el mundo conocido. Bueno, conocido solo para la gente que entiende sobre este tema. El Partido Popular apenas no ha hecho ningún tipo de oposición, porque lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante van a ser muchos más apagones repetidos. Y ya os lo explicaré. Pero, en principio, quiero deciros que el que ha hecho una auténtica oposición ha sido Santiago Abascal, el líder de Vox, porque ha dicho que bueno, estas políticas de energía, estas políticas de la Agenda 2030, de cerrar centrales nucleares, de derribar pantanos, de volar centrales térmicas que van con carbón o con gas o con cualquier otro tipo de carburante y hacer que la energía en España solo sea producido a través de placas fotovoltaicas, placas solares y estos molinos que van con hélice. Y esto es la peor forma de generar energía eléctrica aquí en España. Fijaos una cosa, no se ha consultado a los ingenieros, no se ha consultado a los expertos en centrales nucleares, no se ha consultado a gente, a profesionales que entienden de electricidad, para explicar por qué se ha producido un apagón. Vale. Hay unas centrales que generan la electricidad y la electricidad depende, la electricidad es la fuente en la cual pues muchísimas cosas necesitan esta electricidad. La luz, las máquinas y todo un mogollón de cosas que necesitan la electricidad. Entonces, las plantas generadoras de electricidad, que pueden ser un embalse que produce energía hidroeléctrica, que pueden ser las centrales nucleares, que pueden ser pues las propias placas solares o las hélices que van como estos palos, los molinillos que le llaman, y también pues las otras centrales térmicas que pues van con carbón, o van con gas, o van con cualquier otra cosa. Es lo que produce la electricidad. Y esta electricidad que la producen, pues se deja en la red eléctrica para que pues se gaste a donde se tenga que consumir. Y si no se gasta esta electricidad, pues queda sostenibilidad ahí en toda la red. Entonces, pues lo que hay que hacer es una producción de electricidad que sea equilibrada, que no haga una sobreproducción de energía eléctrica, porque esto también puede producir apagones, también puede sobrecargar el sistema de la red y producir apagones, porque al fin y al cabo es cosa de electrones. Los electrones son algo de los átomos que, mediante unos principios físicos, son los que forman lo que genera la electricidad, en lo positivo y en lo negativo. Y se necesita que circulen de una manera equilibrada. ¿Qué pasa? Cierras las centrales nucleares, cierras las centrales térmicas que van con carbón, con gas o cualquier otra cosa, y solo haces que la dependencia de la electricidad proceda de placas solares y de molinos de viento. Vale, entonces toda la estructura eléctrica de todo el país pues necesita una determinada cantidad de electricidad y solo hay que producir la electricidad que se necesita, porque si haces de más no es bueno. Se puede pues cargar, se puede pues producir apagones también, pero si produces menos electricidad de la que está absorbiendo todo el país con todas las redes eléctricas, si produces menos electricidad, también se producen los apagones. Por tanto, esta electricidad hay que generar una cosa que sea equilibrada, que haya pues unos márgenes de más o menos que cuando falta electricidad se pueda obtener a través de otra fuente. Y cuando sobre,
pues que también algunos medios, algunos mecanismos, algunas plantas generadoras de electricidad se pueda reducir su producción o incluso apagar. De esto es lo que se trata y esto es lo que nos explica Pedro Sánchez. ¿Por qué se ha producido este apagón? Porque una muy buena parte de la electricidad que se estaba extendiendo por el país procedía de placas solares y de un momento a otro ha ocurrido que salía el sol, absorbía energía del sol y se habían pues cubierto los cielos como unos nubarrones. Y si por ejemplo con las placas solares se producían 100, de repente bajaron a 10, por así decirlo. Y entonces ya no había electricidad, y al no haber electricidad, mientras por todo el país tiene que seguir consumiendo igual, para las viviendas, para las fábricas, para centros comerciales, para hospitales, para de todo, pues inevitablemente ha tenido que haber un apagón. Y esto sucede, y se sucede de manera especial porque están cerrando las centrales nucleares. Fijaos una cosa, España las centrales nucleares las construyó Franco, igual que muchos pantanos los construyó Franco, y muchas centrales térmicas las construyó Franco. Franco buscaba que España fuera autosuficiente en electricidad y hacía muy bien. Bueno, pues en España habían aproximadamente unas 10 centrales nucleares. En la actualidad tenemos unas 5 y dentro de estas 5 centrales nucleares hay algunas que tienen 2 reactores o más, 1, 2 o 3 reactores. Y de algunas de estas centrales nucleares que tienen más de un reactor, uno ya lo tienen apagado. Y además, el plan que tienen es que aquí a 10 años tienen que cerrar todas las centrales nucleares. Y esto ya pues lleva a que van a ocurrir apagones. Porque si la dependencia de la electricidad en España va a ser de placas solares y de molinos de hélice, pues van a ocurrir lo de que deje de hacer viento o que deje de hacer sol. Entonces no se va a poder producir esta electricidad. Luego, claro, el gobierno tiene que buscar soluciones. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a comprar la electricidad, por ejemplo, al resto de Europa. Electricidad que procede de centrales nucleares, en especial de Francia. Y esto va a llevar también que la electricidad va a ser muy cara. Fijaos una cosa, el resto del mundo, la electricidad la van a seguir generando con centrales nucleares. Muchos países van a seguir construyendo más centrales nucleares para atender su demanda de electricidad. Y también de otras fuentes de generación de energía que no son ni las placas solares ni las hélices esto que llaman los molinillos, o sea, los molinos que van con hélice. Y entonces, con las centrales nucleares, la energía eléctrica va a ser muy abundante, muy barata y muy limpia. Y además estable. Se va a mantener más o menos las necesidades del país. O sea, lo que está cubriendo. O sea, el mercado lo que están abasteciendo, que saben sus necesidades de electricidad y lo van a mantener estable. Que así es como tiene que ir, porque los electrones, si los presionas mucho o si hay poca fuerza, pues no pueden ir a donde tienen que ir para pues hacer este funcionamiento eléctrico para el que están, y entonces ocurren los apagones y las cosas se apagan. Entonces el resto del mundo va a tener energía barata, va a tener energía abundante, que es lo que nos va a faltar aquí en España. ¿Y a qué va a llevar esto? Pues esto puede llevar a que producir aquí en España vaya a ser muy, muy caro, porque se tendrá que pagar mucho por las industrias, por fabricar cualquier cosa, por los servicios, por cualquier cosa. La electricidad aquí en España va a ser muy cara. Y en otros países va a haber la energía nuclear, que esto va a llevar a que sean mucho más competitivos y van a producir cosas que van a ser más económicas y también de más calidad. O sea que el plan de Pedro Sánchez de
de que la energía en España solo depende de las placas solares y de los molinillos de viento, nos lleva a la pobreza, nos lleva a pasos atrás, nos lleva a que no podamos competir, nos lleva a que todo acabe siendo muy caro. El mundo va evolucionando y una de las cosas que estamos notando últimamente es, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial y el enorme tráfico de datos a través de Internet. Pero son cosas que consumen mucha electricidad y también mucha agua. Entonces, los países que quieran ir en la vanguardia, los países que quieran estar más adelantados, se deben de procurar pues disponer de suficientes fuentes de energía que generen electricidad y también de suficientes reservas de agua. Y las reservas de agua pues se hacen construyendo enormes depósitos, construyendo embalses. Y esto lo hacen los países que hacen políticas más inteligentes y que se van a volver más competitivos y también mucho más ricos. Van a tener una economía mucho más fuerte. En cambio, aquí en España, las políticas de Pedro Sánchez es que vayamos más a la pobreza, que no seamos autosuficientes en energía y que incluso tengamos que importar la energía del exterior, incluso importar energía que no es lo ecologista que debería de ser, porque si importas gas, si importas petróleo para generar energía eléctrica, pues ¿de qué te sirve ser tan ecologista aquí en España? Que por otra parte no es lo ecológico que se debiera de hacer. Porque, por ejemplo, las placas solares pues van muy en contra del cambio climático. Porque sobrecalienta mucho la atmósfera. Y van a crear un espacio, por ejemplo, donde haya muchísimas placas solares, van a convertir toda una zona que van a recalentar demasiado sus alrededores. Y esto de hacer estas transformaciones de la naturaleza puede llevar a que en otras partes del mundo donde había mucha vegetación se acabe convirtiendo en desierto. Y en otras partes del mundo donde había mucho desierto, pues de repente aparezca mucha vegetación. Esto puede llevar también a que altere el clima. Y tan preocupados están por lo del cambio climático, con lo que nos están metiendo tanto miedo, pues saber que las placas solares van mucho contra el cambio climático y no es nada bueno para el medio ambiente, pero esto nos lo va a explicar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos va a explicar que la culpa de los apagones es porque se están cerrando las centrales nucleares. Pedro Sánchez nos va a explicar que ya tiene hechos los acuerdos para que en plazo de 10 años cierren todas las centrales nucleares aquí en España, que nos va a llevar a más pobreza, que va a hacer que todo esté mucho más caro, que se van a producir apagones repetidos. Por lo tanto, pues tenemos que estar preparados para estos futuros apagones. Y pues lo que ya vais aprendiendo, primero con el tema del dinero digital, no uséis nunca tarjetas, ni teléfonos móviles, ni dinero digital. Utilizar siempre el dinero en efectivo. Ya habéis visto en este día de apagón que mucha gente no podía comprar. Mucha gente no podía pagar un viaje en un taxi o un autocar, o comprar algo en una tienda, aunque fuera una tienda de chinos para comprarse pues una linterna o unas velas. Si no llevabas dinero en efectivo, pues no podías hacer nada. Y es que tener dinero en efectivo te da libertad. Si usas dinero electrónico, pues cuando hay un apagón, cuando quitan la electricidad, y esto también se puede hacer desde el propio gobierno creando un sabotaje o una especie de psicosis para atemorizar a la población, para pues que no tenga acceso a internet, a información, a cajeros para sacar dinero. Esto lo puede hacer el gobierno y tenemos que mirar pues que no se lleguen a esos abusos. Y por esto digo, usar mucho dinero en efectivo, porque van a venir apagones y cuando ocurren estos apagones, tener dinero en efectivo para cubrir vuestros gastos, para hacer vuestros pagos y para incluso los que estáis trabajando podáis seguir trabajando con la confianza de que vais a poder hacer un servicio o vender algo a alguien que os va a pagar en efectivo. Además, el dinero efectivo no se puede rastrear.
y así no os pueden controlar. Y así está más o menos una situación que da mucho de qué hablar. Y os recuerdo una vez más que aquí en España el único partido político que está en contra de la Agenda 2030, también está en contra del cierre de centrales nucleares y de centrales térmicas, y también está en contra del derribo de pantanos. Este partido político es Vox. El Partido Popular pues se ha estado muy calladito como el tema este de la crisis del apagón, porque el programa del Partido Popular, que es el mismo que el programa del Partido Socialista, que quiere suprimir todas las centrales nucleares y que quiere hacer esta política que les está imponiendo desde Bruselas, de esto que llaman la transformación de la naturaleza, de no limpiar los bosques, de no limpiar las riberas de los ríos, de derribar pantanos, de cerrar centrales nucleares, de prohibir en las partes interiores de las ciudades la circulación de vehículos o motos que vayan con carburante. O sea, que una serie de disparates a aplicar que también las haría el Partido Popular. Y si el Partido Popular llega al poder, se va a encontrar con lo mismo, se va a encontrar con los apagones. Y más si ahora van en plan de ir cerrando poco a poco las pocas centrales nucleares que quedan en España, hasta llegar a menos de 10 años. Y luego, ¿qué va a ocurrir? El único partido que está en contra de todo esto es Vox. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y que lo recordéis en las próximas elecciones. Apagones, inflación, inseguridad, todo el caos que pueda provocar la falta de electricidad. Todo esto ocurrirá gracias al Partido Socialista Obrero Español, gracias a Pedro Sánchez y gracias al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y gracias también a partidos separatistas como Esquerra Republicana, Junts, el PNV, Bildu, o sea, los que son políticos globalistas. Es a esto a que nos lleva. Y ya habéis visto, Pedro Sánchez ha intentado dar explicaciones en rueda de prensa, ya ido diciendo, los hospitales funcionan con generadores. Muy bien, pero los generadores, ¿con qué funcionan? Los generadores funcionan con gasolina o funcionan con diésel, porque son motores que generan la electricidad. Y Pedro Sánchez y todos los lacayos de la Agenda 2030 están en contra del diésel y de la gasolina. La quieren suprimir, la quieren quitar de la circulación. Entonces, por decirlo de alguna manera, nos está llevando a edad de piedra. Aquí en España, solo la energía, y aún suponiendo que funcione, solo la tendremos de las placas solares y de los molinillos de viento, que solo funcionarán si hace sol o si hace viento. Y en todo lo demás no vamos a tener energía. Y vamos a tener muchos apagones. Los apagones nos van a crear muchos problemas. Los frigoríficos, los alimentos, no van a poder conservar si no tienen frío. Vamos a tener peor calidad de vida si en casa no podemos tener luz, si no podemos ver la televisión, si no podemos a través de un ordenador o de un móvil tener contacto por internet. Y en fin, la falta de electricidad nos va a complicar mucho las cosas y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y repito, Pedro Sánchez nos va a decir que la causa de los apagones es porque está cerrando centrales nucleares y porque está haciendo unas políticas que van en contra de que España pueda ser autosuficiente en energía. Os está mintiendo como un bellaco, tenedlo en cuenta. No salen científicos, no salen ingenieros, no salen personas que entienden cómo funciona la electricidad. Y tampoco dice toda la verdad, porque el tema de las centrales nucleares lo tapa completamente. Tampoco dice que la causa ha sido pues porque las placas solares no recibieron suficiente sol, o porque los molinos de viento que van con hélice pues no hacía viento y por tanto no podían generar electricidad. Y esto es lo que había llevado a estos apagones. No os dice la verdad, no os dejéis de engañar. Y bueno, quiero terminar el vídeo simplemente deciros que en las próximas elecciones acordaos de todo esto, porque el apagón ha causado muchos daños. Hay gente que se ha quedado atrapada en los ascensores. En algunos hospitales los respiraderos pues ya no funcionaban por falta de electricidad. Y las ciudades completamente oscuras, con pisos muy altos, totalmente a oscuras,
Pues esto no es un vivir. La delincuencia que hay es no poder ver día de noche, qué clase de vida es esta, y que no puedas ver ni en tu propia casa. Pues esto es lo que ha traído los apagones, y esto lo ha traído porque muchos de vosotros que sois las víctimas de estos apagones, que sois unos tremendos ignorantes, que sois unos tremendos borregos, votáis a estos partidos que os están llevando a esta situación. Votáis al Partido Socialista, votáis al Partido Popular, votáis a los separatistas, y no os informáis bien de cuál es el partido político que tiene la alternativa, que en este caso el mejor programa lo tiene Vox, porque Vox está de acuerdo con todo tipo de energía. Vox quiere que España prospere, Vox quiere bajar los impuestos, Vox quiere más libertad, Vox quiere frenar la invasión inmigrante, Vox quiere más mano dura contra la delincuencia, y Vox quiere una serie de cosas. Por ejemplo, proteger a la industria, proteger a la agricultura y a la ganadería. Vox quiere que se construyan más pantanos y también que se construyan más centrales nucleares para no tener que ser dependientes del exterior. Y también quiere desregularización para, por ejemplo, que no tengamos que ser dependientes de la alimentación en el extranjero. O sea, que Vox quiere que España vaya bien y vaya a por mejor, y haya libertad. Y yo no soy de Vox y no soy de ningún otro partido, pero sí tendríais que informaros bien de las diferencias de los programas de cada partido. Y claro, como el del Partido Socialista, el Partido Popular, son prácticamente lo mismo, y sus políticas, por ejemplo, en el tema de la energía, son estas de suprimir las centrales nucleares y derribar muchos pantanos, pues nos ha llevado a esta situación. No hay electricidad. Y si no hay electricidad, vienen los apagones. Y esto se va a repetir. Y ahora Pedro Sánchez va diciendo, no sabemos lo que está ocurriendo, es probable que vuelva a ocurrir, o está engañando, o está ocultando la verdad. La verdad es que no hay suficiente electricidad, porque lo que tiene que generarlo lo están cerrando, lo están suprimiendo, y es esto lo que pues Pedro Sánchez no quiere que sepáis, lo que no os lo va a decir, pero es importante que os informáis bien y que os enteréis. Bueno amigos, pues nada más, que esto es lo que quiero que sepáis, que en las próximas elecciones pensar en los apagones y pensar en las muchas cosas que en España van mal, y repensaros bien el voto y la posible solución, porque España cada vez va por peor. Y esto se tiene que acabar. Tenemos que revertir la situación y hacer que España vaya mejor. Hay que mover al sentido común. Hay que hacer las cosas de manera inteligente y también al mismo tiempo de manera justa. Hay que, pues, hacer una sociedad en la que se pueda vivir en libertad, que cada vez tenemos menos libertades. Y una sociedad más justa en la que cada persona puede ganarse lo suyo y no se le tenga que estar robando a impuestos para mantener a una multitud de parásitos. España necesita cambiar muchas cosas. Se ve, por ejemplo, que la Dirección General de Tráfico es una guarida de ladrones, todo tipo de multas para saquearos. Y el gobierno no hace nada, ni la oposición de Alberto Núñez Feijóo no hace nada para este caso, por ejemplo. Por esto es importante que sepáis pues a quién votar y los males que están causando en España. Que ahora será, por ejemplo, el caso de este apagón y que me temo que se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir porque el propósito del gobierno es continuar cerrando centrales nucleares. Luego, cuando no haya fuentes de energía, ¿qué pasará con España? Cuando el resto del mundo va a tener energía abundante. Van a ser más competitivos, van a producir más barato y mejor. Y nosotros, pues, cada vez seremos más y más pobres y nos convertiremos en el tercer mundo, que de hecho ya puedo afirmar firmemente que ya no somos primer mundo, por desgracia. Bueno amigos, está siendo de noche, tengo que ir a preparar la cena, nos vemos en otros próximos vídeos. Adiós amigos.